Javier Velázquez Quesquén. Javier Velázquez Quesquén, del Partido Aprista. Veterano Javier Velázquez Quesquén, congresista, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian. Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Hemos visto a las 7 en punto los últimos instantes de la sesión de la Comisión de Constitución, quien votó por una amplia mayoría el dictamen favorable a las facultades delegadas que habían sido solicitadas por el gobierno. Ese será nuestro primer tema y sin duda es un tema importante porque mañana sesiona el Pleno y votará en definitiva si se conceden o no estas facultades que habían sido solicitadas hace ya 20 días. Tenemos otros temas también que tienen que ver con la vida judicial, que tienen que ver también con la renuncia del que hasta hoy fue presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos, previstos en nuestro país dentro de 3 años y que están llamados a ser la más grande manifestación deportiva de la historia de nuestro país. Para abordar estos temas, comprender sus orígenes y sus consecuencias, hemos invitado a 2 parlamentarios, uno de ellos ex primer ministro del APRA, el señor Javier Velázquez Quesquén, y del APRA, y junto a él la señora Ana María Foronda, miembro María Elena Foronda, miembro del Frente Amplio. Buenas noches, señores congresistas. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Sí, bueno, comencemos con usted, señor Velázquez, que es quien sí, que me permite la señora Foronda, puesto que usted es miembro justamente de esta comisión y ya ha pasado varias horas del día ahí. Cuéntenos, por favor, cómo es que se ha obtenido este voto, cuáles han sido los temas contenciosos, porque ha sido una larga sesión, desde las 11 de la mañana hasta hace pocos minutos. No he estado en la sesión, pero sí he estado en todo el debate, sí, que comenzó a las 11 de la mañana y se suspendió a las 2 de la tarde para poder a las 3 elegir la tercera vicepresidencia. Luego se nos convocó a las 5 y no se ha terminado de hacer los ajustes hasta hace unos minutos. ¿Qué es lo que generó mayor consenso? Hoy día el presidente llevó un predictamen donde había acumulado las opiniones de las 10 comisiones. Hubieron algunas observaciones, diré que la más importante fue la que planteamos nosotros, en el sentido de que era oneroso el artículo 4. Se plantearon 5 artículos. El artículo 4 que obligaba a que el Ejecutivo prepublicara todas las normas que eran materia de las facultades delegadas, y eso era oneroso porque 7 días antes, ¿no? Sí, entonces, en la práctica les estaba recordando los días que le estabas otorgando y hubo un consenso. El vocero alterno de Fuerza Popular, Salaverry, dijo: nos parece razonable y parece que ese artículo lo han retirado. ¿Por qué estos votos en contra? Supongo yo. Frente Amplio propuso de que, y apoyado por Acción Popular, de que en los proyectos de agua y saneamiento que van a desarrollar el gobierno central y también las empresas prestadoras de agua y desagüe, los fondos que sustenten esos proyectos sean fondos estrictamente públicos, que no se promuevan alianzas públicas-privadas, porque eso podría poner en peligro a estas empresas y privatizarlas. El dictamen era muy claro. El modo del recurso no tiene que condicionar la persona jurídica. El dictamen proponía claramente que en ningún caso va a haber privatización. Lo que sí se necesitan, como el gobierno anterior nos ha dejado casi desfalcada la caja, necesitamos promover que los inversores privados con los públicos podamos acompañar estos proyectos de saneamiento. Me parece, porque eso es lo último que la congresista Glave venía exigiendo, que se incorporara, de que estos proyectos sean con atención de recursos públicos y no a través de alianzas públicas-privadas. Y creo que eso explicaría ese voto en contra. Y el procedimiento de votación lo discutimos en Junta de Portavoces, lo planteó la congresista Marisa Glave, pero era materialmente imposible. Que se discutiera cada uno de los 5 no se puede, y no globalmente. No, planteaba que los ejes temáticos, sí, y lo que se vota son los artículos. Ahora lo que se ha votado son 4 y mañana deben ser 3. Por ejemplo, resulta un exceso lo que la bancada de Fuerza Popular está planteando en el artículo 5, de que a la vuelta de un año todos los sectores que han recibido estas facultades delegadas con indicadores muestren resultados. Ese tipo de exigencia no está contenida en las facultades delegadas en el artículo 104 de la Constitución, porque si no cumplen hay responsabilidad política. Uno le puede pedir al ministro
resultados a los 30 días y con sus respuestas convincentes o no, tú lo puedes responsabilizar políticamente. Por supuesto. Eso se debe retirar mañana en el Pleno, ¿no? Señora Foronda, ¿ustedes discutieron en el Frente Amplio, hubo reuniones de bancada para ver este tema, pudieron ponerse de acuerdo? Porque aparentemente los votos contra vienen de su bancada, ¿no? Sí, no solamente hemos discutido para tener un texto alternativo al que se ha estado debatiendo, como un dictamen en minoría que lo hemos presentado porque es el mecanismo jurídico que tenemos nosotros como bancada, sino que hemos tenido una reunión con el Premier, también con los ministros, y hemos debatido responsablemente las propuestas en cada una de las comisiones. En principio a nosotros nos parece importante el tema de la delegación de facultades. Sobre todo hay mucha coincidencia en cuanto al tema de lucha contra la corrupción, en la necesidad de la reactivación económica y la redistribución que ojalá se dé de la riqueza en este país. También el proceso de modernización de Petroperú, debido a todos los desastres ambientales que han tenido impactos gravísimos en la salud de muchas personas en la zona de la Amazonía. ¿Están de acuerdo y en con otros los temas? ideales? Pero digamos, con la en el formulación... contexto general de la propuesta nos parece viable. Lo que nosotros desde el Frente Amplio planteamos era un debate punto por punto. ¿Qué significa eso? Que a partir ya de una propuesta a la que la Comisión de Constitución, lo cual yo reconozco, han contribuido muchísimo y se ha mejorado, se ha perfeccionado la propuesta hoy día planteada, nosotros no decíamos votar en bloque, sino debatir punto por punto. Pero no se para el día de ya mañana, punto por punto en las respectivas comisiones. lo que permitiría una mayor profundización de propuestas que todavía faltan definir. Por ejemplo, le pongo solo un caso. En el tema de agua y saneamiento, creemos en la asociación pública-privada siempre y cuando el fortalecimiento de la OTAS esté garantizado. Es decir, que las entidades públicas puedan mejorar, que sí son eficientes y que no todo lo estatal es malo, sino de que puede ser eficiente en cuanto a su concepción y gestión pública, porque partimos de un principio que los servicios públicos de agua y saneamiento tienen que ser manejados por el Estado peruano. Sí, y nadie también puso en Petroperú. en duda esto, pero eso no el excluye énfasis... que haya concurso privado también, justamente en una situación en la que hay que acelerar las cosas y aumentar la capacidad de gestión, ¿o no? Por supuesto, yo no estoy negando el concurso privado. Estoy siendo muy clara en decir que es la gestión, la administración, lo que no significa privatización. Como tampoco de ninguna manera podemos permitir, no, nosotros tenemos una posición de que Petroperú, sí, siendo una empresa pública que tiene serias deficiencias que las tenemos que mejorar, pueda ser un objeto para su privatización y no ser considerado como una de las empresas estratégicas para el desarrollo nacional. Creo que ahí ha venido el punto de discrepancia de fondo. ¿No? Por una consideración programática, en el sentido que ustedes sospechan de que de alguna manera que hay una maniobra para privatizar servicios de agua y saneamiento. Nosotros no nos basamos en sospechas, no. Lo que nosotros nos basamos son en principios de saque, que decimos que los servicios públicos, sí, tanto de agua y saneamiento, tienen que ser manejados por el sector público, por el Estado, que pueda contribuir el sector privado bajo esa lógica de asociatividad pública-privada y que garantice que la administración de este servicio siga siendo del Estado. Pero no tenemos ningún problema. ¿Usted ha escuchado a alguien que esté proponiendo lo contrario? ¿Usted cree que el sector privado quisiera invertir además? En el debate que nosotros hemos tenido y las entrevistas que hemos tenido con el ministro de Vivienda y también con el viceministro de Saneamiento, ellos están poniendo mucho énfasis en la ampliación del tema de infraestructura, sí, ¿no? Pero están también evidenciando que obviamente los ingresos del Tesoro Público no son suficientes para alcanzar la mayor demanda de servicios básicos que necesitamos en las ciudades. Pero de ahí por otro lado, que quieren privatizar algo o que quieren pero por otro lado no está muy clara en esta propuesta cómo sería la gestión en términos del uso de los recursos para llevar adelante este proceso de modernización e inversión. Una sospecha, ahí viene. Tenemos la duda razonable que quisiéramos sea precisada por el Estado. No se basan en sospechas, no, pero concluimos que en el fondo sí pero hay, es que sospecha, ¿no? Son dudas más que sospechas, que requieren ser precisadas, y por eso decimos que tenemos que tener un debate o una precisión de parte del Ejecutivo. Nosotros no vamos a alcanzar, no vamos a colocar piedras en el camino
para que haya una delegación de facultades que consideramos en algunos casos son necesarias. O sea, el no está motivado solamente por uno de los 5 puntos. ¿Estarían de acuerdo con los otros 4 ejes? Perú. Petroperú, lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana y reactivación económica. Y en el tema de la formalización. reactivación económica, que no basta solamente con medidas unilaterales, también son temas de fondo. ¿Tienen también discrepancias que Temas los han de llevado a fondo votar no? que tienen sobre- que ver, por ejemplo, en que esas medidas económicas no vayan a generar una mayor centralización en el uso de los recursos económicos desde el Ejecutivo, sino cómo se garantiza la transferencia de los recursos para una gestión efectivamente descentralizada en el país. Esos son los temas que lo hemos puesto en el debate durante todas las sesiones y son temas que requerimos puedan ser precisados por el Ejecutivo, porque le vuelvo a repetir, nosotros no somos obstruccionistas ni estamos poniendo piedras en el camino. Lo que queremos es simplemente que este tránsito de delegación de facultades sea de la mejor manera para beneficio de todos y todos los peruanos. Por ejemplo, en el caso del agua, una duda que yo particularmente tengo es, se habla de ampliación de una infraestructura, pero no se dice ni media palabra de cómo se va a abastecer de recurso hídrico para estos proyectos. Esto pasa por proyectos de inversión pública que seguramente deberán ser promovidos del Estado para la protección de las cabeceras de cuenca, para la cosecha del agua y para garantizar recursos hídricos no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo Si es que plazo. le dan satisfacción oral en este caso sobre este punto mañana, ¿cree usted que los parlamentarios del Frente Amplio podrían votar sí mañana? Pues que no se trata de que nos den a nosotros una satisfacción Bueno, oral, puesto que son los sino únicos que donde ustedes nosotros debatamos y alcancemos las propuestas y las vamos a sustentar en su momento dentro del Parlamento con los argumentos técnicos, quienes son los compañeros que han estado participando en la Comisión de Constitución, y por delante hemos alcanzado ya nuestras observaciones, que en algunos casos sí han sido levantadas y en otras todavía persisten las observaciones, ¿no? Señor Velázquez, que es que por su parte los 5 miembros de la bancada del APRA votaron a favor o hubieran votado a favor si hubieran sido miembros de esta comisión. Yo soy miembro, yo Sí. hubiera votado a favor. Usted- Mañana vamos a votar a favor. Mañana en principio los 5 votarán a Primero favor. porque yo creo que hay que tener coherencia. Frente Amplio apoyó al presidente Kuczynski para llegar al gobierno. Y lo que estamos apoyando es que el señor Kuczynski, eso lo hemos dicho a la bancada de Fuerza Popular, ellos pueden tener mayoría en el Parlamento. Pero lo que el presidente, el Poder Ejecutivo está pidiendo, facultades para organizar un conjunto de iniciativas legislativas que pongan en marcha su propuesta de gobierno. Y eso lo han entendido a raíz de haber aceptado de que le han dado facultades para que puedan reducir el 1% del IGB, que era un tema programático. Entonces, quien está gobernando es el presidente Kuczynski, y está poniendo en marcha su plan de gobierno. Nosotros tenemos que apoyar para que lo ponga en marcha. Y lo que hay que precisar es lo siguiente. Como se ha dicho, el gobierno que se ha ido nos ha dejado comprometido el presupuesto hasta 2021 en compromisos de pagos de deudas militares. Han saqueado la economía del país. Entonces, lo que se persigue ahora es que estos proyectos de inversión pública para agua y saneamiento concurran también en la iniciativa privada. La gestión de las empresas prestadoras no va a ser tocada, no de ninguna manera se va a privatizar. Y eso lo han hecho constar como un candado, como también en el tema de Petroperú. Pero parece que no han convencido a todos. Yo según nos dice tengo la señora. una apreciación con relación, por ejemplo, a la refinería de Talara. Pero si están pidiendo facultades para repotenciar Petroperú, pues que démosle. Ahora, Y en luego otros hagamos... Pero temas que habían repotenciar no planteado significa problemas. privatizar. No, está claro, pero nadie lo ha propuesto. No, la norma, en cuanto a Petroperú, es muy precisa. Más bien se le ha agregado ahí una parte en la que se dice que esto en ninguna manera lleva a la privatización de la empresa. El otro punto que había causado polémica y que hacía temer que muchos votaran contra era el tema de la unidad de inteligencia financiera, es decir, la posibilidad de que este organismo autónomo de la Superintendencia de Banca y Seguros pueda hacer investigaciones para combatir el lavado de activos. Se logró una fórmula de compromiso. Hay ¿no un es cierto? consenso. Primero, Sí. se ha terminado definiendo, no es un organismo constitucional, son unidades administrativas que hay en todo el mundo y en América Latina que tienen cierta autonomía para analizar información financiera y luego esta información financiera la procuran al fiscal o al juez si hay alguna duda sobre ello. Entonces, lo que se ha planteado Con ahora... la autoridad de un juez. Sí, lo que se ha planteado ahora
es una fórmula intermedia en la que están de acuerdo todas las bancadas, inclusive creo Frente Amplio, en el sentido de que cuando la solicitud que haga el director de la Unidad de Inteligencia Financiera la haga ante el juez competente, no va a haber jueces ad hoc. Y eso tiene que ver con mayor transparencia, de que no se tenga que direccionar, que un solo juez mire todas las solicitudes, sino que sea aleatoriamente, como hoy día el sistema digitalizado del Poder Judicial permite que las causas no vayan direccionadas a un juez, sino al que aleatoriamente le corresponde. Y segundo es que el otro aspecto también importante que ha permitido de que se apruebe esta facultad es que en ningún caso el Poder Judicial va a ser mediado en su autonomía, porque no se puede legislar vía delegación sobre leyes orgánicas, especialmente la del Poder Judicial. De tal manera que, por lo que hemos percibido en el debate las 4 horas en la mañana, hasta las bancadas del propio gobierno estaba de acuerdo con el texto, el predictamen que se llevó. Lo que se han hecho ahora, en la tarde se han llevado precisiones, por ejemplo, la supresión del artículo 4º, que era innecesario, y también mañana vamos a plantear nosotros de la bancada que retiren el artículo 5. ¿Qué es lo que se ha decidido sobre plazos? Porque hay un problema ahí con la exigencia de que sea 120 días. El presidente Kuczynski dijo que era necesario tener un plazo de 120 días para presentar estos en el 90% juntos sus reglamentos. Ya están de acuerdo ya. El presidente Kuczynski solamente de las 5 materias a 4 se les ha otorgado 90 días y a seguridad ciudadana solamente se le ha otorgado 60 días. El APRA expresó su preocupación, más bien planteamos que a seguridad ciudadana había que darle 120 días. Pero no lograron convencer a sus colegas. No se ha logrado convencer, pero me parece que el consenso es darle 90 días a las 5 materias, darle los 5. Además, el presidente Kuczynski anoche ha dicho, bueno, 90 días no me parece mal, vamos a tener que trabajar Navidad y Año Nuevo. Entonces, ya para qué ser más papita que el Papa, si ya va consensuado con la bancada de gobierno, y hoy día Carlos Brus y Mercedes Arauz, a nombre del gobierno, han dicho que están satisfechos con los 90 días, de tal manera que hay un amplio consenso, ¿no? Si es que se vota esto mañana es 28. Mañana va a haber un amplio debate, hemos acordado 6 horas de debate. Este plazo vencería el Día de los Inocentes, sí. 28 de diciembre. Se ha acordado 6 horas de debate mañana. Señora Foronda, díganos. Y esperemos que no nos hagan los inocentes. Díganos usted, veo que aprovechó rápido esa referencia del calendario litúrgico. Díganos, ¿el Frente Amplio está de acuerdo con los plazos? ¿Que parece que nos orientamos a 90 días para los 5 ejes temáticos? Según la información que tengo, porque hemos estado también ahora haciendo la elección de nuestra vicepresidenta, tercera vicepresidenta, la información que nos han llegado es de que inicialmente también habían llegado a ese consenso, ¿no? El tema de fondo es, como le vuelvo a decir, el cómo garantizar los procedimientos para que sea una mejor ejecución de esta delegación de dificultades. Y si yo quería precisarle nomás al señor Velázquez Quesquén, con todo respeto, que si bien el Frente Amplio en segunda vuelta decidió que sus militantes votaran con libertad, eso no quiere decir para nosotros un cheque en blanco. Nosotros seguimos siendo una fuerza política que fiscaliza, que vigila, que propone procesos que puedan mejorar la calidad de gestión de las entidades públicas. Estoy bastante sorprendida porque en algunas cosas con las que me estoy relacionando se resuelven muy rápidamente de parte de algunos ministerios, ¿no? Como por ejemplo la denuncia que se hizo contra la empresa Diamante, que le habían dado un recurso de amparo que era un escándalo. Inmediatamente el Ministerio de la Producción ha actuado con celeridad. Eso me parece muy bien y da una buena señal de la gestión pública. Pero hay otros temas que sí nos parece se tienen que cautelar con mucho cuidado, como es el tema de la seguridad que usted acaba de mencionar, como es el tema de la lucha contra la corrupción, que es un tema muy delicado en el país. Y lo digo yo que vengo de una región bastante golpeada por este tema, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no es ni obstrucción, sino tener cuidado y tener por delante propuestas que también el Frente Amplio tiene todo el derecho de proponer. Sí. Eso es el tema general, es el tema de la política del gobierno, que hoy se ha dado un paso importante. Mañana en pleno veremos los resultados. Quisiera traernos ahora un tema específico, pero que puede servirnos como un termómetro de cómo están funcionando nuestras instituciones públicas y dónde están fallando, en nada menos que la renuncia del ingeniero Luis Salazar,
quien fue durante los últimos tiempos presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos. Esto importa porque es un evento de todos los países de América Latina y del Norte y Caribe, la más importante manifestación deportiva de Perú, inversión pública en $1.200 millones. Y de pronto, ¡pum!, renuncia el presidente. Tenemos declaraciones que formuló esta mañana en RPP, en el curso de las cuales anunció su renuncia. Adelante con la grabación, por favor. Por ejemplo, Eva. Lamentablemente, en mi caso, yo no veo ninguna otra posibilidad. O sea, yo tengo que salir, yo tengo que ponerme a un costado, porque además ya se volvió político. Y esto es un tema completamente técnico, que si se vuelve político, lo único que va a hacer es destruir. Lo que nos está diciendo es que renuncia. No, yo estoy renunciando. Yo definitivamente hoy en la tarde le estoy presentando la carta de renuncia al ministro. Irrevocable. No, renuncia irrevocable. Yo no puedo seguir porque supongamos que me quedara. ¿Qué van a pensar? ¿Que estoy interesado en algo? ¿Que quiero, que por qué estoy peleando para quedarme? O sea, no lo puedo hacer. Ya el tema llegó a un punto donde es imposible que yo pueda seguir. Hay muchísimos intereses de gente que quiere que se invierta de una manera o de otra. Hay gente que quiere vender equipamiento. Hay de todo. Señor Javier Velázquez, ¿qué es quién? Cuéntenos, por favor, cómo interpretan esta renuncia y fruto de qué proceso es. Bueno, es muy coincidente. El domingo salió en un canal de televisión de señal abierta una denuncia de las coordinaciones que el señor Salazar tenía con la ex primera dama. Y él en esa entrevista el día de hoy reconoce de que él tenía una comunicación muy fluida con la señora Nadine Heredia. Inclusive reconoció que ella le propuso presidir el Comité Olímpico. Una infeliz coincidencia, pero quiero decir algo. Él ha dicho algo grave que debe ser valorado. Él ha dicho que hay muchas presiones sobre la ejecución de ese presupuesto. Y fíjese usted, yo ahora en la delegación de facultades me opuse al hecho de que el 60% de los 1.200 millones va a ser para infraestructura. Y lo que está pidiendo el Ejecutivo es que le dé facultades para que organismos internacionales puedan participar en la ejecución de esas obras. ¿Y qué pasa? Para aligerarlos, hacerlos más rápido. ¿Cuál es el problema? Que cuando Contraloría quiere entrar a fiscalizar, los altos funcionarios, los extranjeros que pusieron en marcha esa ejecución presupuestal, dicen, ¿sabes qué? No me puedes investigar porque estoy sujeto a la inmunidad diplomática. Entonces yo planteé que lo más transparente ahí es agilizar los procesos, hacer procesos cortos, o sea, la licitación que dura a veces 12, 14 meses, traducirla en 3, 4 meses, y que la Contraloría esté desde el comienzo. Hacer procesos cortos? Porque sí, se ha hecho. Proponerlo. Sí, no es fácil. Te lo digo yo que he sido primer ministro. Es fácil proponerlo, y ejecutarlo. Te lo digo yo que a nosotros se nos acusó por el tema del programa Agua para Todos. Decretos de urgencia, ¿no? Por el tema de los colegios emblemáticos. ¿Cuántos investigados o condenados hay, por ejemplo, en el tema de los colegios emblemáticos? Ninguno. Porque lo que se entendió es que utilizamos indebidamente los decretos de urgencia. Pero nunca dimos una norma para impedir que la Contraloría ingresara a ver las cosas cuando hay irregularidades. Entonces, esos procedimientos cortos que llevamos nosotros fueron investigados y controlados por el Sistema Nacional de Control. ¿No se aceptó su propuesta en el texto que ha sido votado? No sé si la han recogido. Un tono conciliante. No sé si la han recogido o no. Aparentemente no. No sé si la han recogido o no, pero es recurrente justamente con esta denuncia cuando el señor Salazar dice que hay presiones de gente extraña que quieren manejar los presupuestos. Y 1.200 millones no es cualquier cosa de dinero. Hay otro riesgo también. Presiones, no necesariamente peruanas, para que no se hagan estos juegos en el Perú y pase a ser hechos en Chile. Señora Foronda, ¿cómo percibe usted esta situación? Es bastante lamentable, ¿no? Porque revela también la fragilidad en términos de la gestión pública. Y de los vínculos que a partir de un reportaje se puso en evidencia, cuando él señala que se ha politizado el tema, es que puede generar suspicacias en términos del uso de los recursos, ¿no? A mí me parece que lo que estaría... Discúlpeme, congresista, está haciendo declaraciones Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución, justamente sobre el tema que hemos hablado antes. Disculpe, no, sí, que le dé la palabra después de que hable su colega. Especialmente los presidentes de las comisiones que se les solicitó opiniones por haber hecho un excelente trabajo. El día de hoy se ha aprobado
por una amplia mayoría otorgar las facultades al Ejecutivo, y se ha hecho bajo un texto sustitutorio, un texto con más de una veintena de modificaciones al texto enviado por el Ejecutivo y que reflejan un arduo trabajo de parte del Congreso de la República, de parte de los congresistas y de parte del equipo técnico. Las precisiones que se han hecho, las modificaciones que se han hecho en el articulado han sido básicamente en protección de los derechos fundamentales concebidos en la Constitución Política del Perú, así como la precisión en temas económicos, que todo tipo de apoyo, que todo tipo de impulso, de amnistía, debe estar dirigido a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa en nuestro país, quienes de acuerdo a la Constitución de 1993 deben recibir un trato especial para que puedan salir adelante y tener las mismas condiciones que tienen las grandes empresas en nuestro país. ¿Va a apoyar este proyecto de delegación de facultades, la formalización de estas empresas informales? Creemos que de la manera como hemos precisado, corregido, complementado el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, podría generar, sí, una reactivación económica desde o de parte de la micro y de la pequeña empresa. Esto de acá, yo quisiera precisar, ha sido un gran avance. En lo que tengo de memoria, no recuerdo que el tema de la micro y la pequeña empresa haya sido puesto en agenda de la manera como ha sido puesto en esta oportunidad. Son las expresiones del presidente de la Comisión de Constitución, luego de aprobado el dictamen en mayoría sobre el tema de delegación de facultades. Que nuevamente nos demuestra que no hay un ánimo obstruccionista en lo absoluto, sino más bien un ánimo de control político, que es una de las obligaciones que tiene el Congreso de la República y que significa, en buena cuenta y para que la población lo sepa, que el Congreso no debe volver a ser nunca más una simple mesa de partes, sino que el Congreso tiene que ejercer todas sus funciones, y dentro de estas funciones es la del control político. Dentro de este control político uno habla, uno discute, uno escucha, y como consecuencia de ese diálogo, de esa atención, es que uno puede llegar a consensos, como se ha podido demostrar el día de hoy en la propuesta que lleva el dictamen, en el sentido de unificar los plazos a 90 días para que puedan legislar. Es importante precisar que el trabajo que se ha realizado ha sido sumamente rápido. No obstante que debemos estar en una de las facultades legislativas más amplias de toda nuestra historia republicana. Hemos cumplido un lapso de 19 días al día de hoy, mañana va a ser el día 20, en el promedio de entrega de facultades que en los últimos 15 años se ha generado en favor del Ejecutivo. Ahora, el tema de la UIF, por ejemplo, ¿cómo ha quedado establecido finalmente? En el tema de la UIF ha quedado claro que todos los grupos parlamentarios en el Congreso de la República tienen como intención su fortalecimiento. Pero ese fortalecimiento tiene que ser efectuado cuidando los derechos constitucionales de las personas. Ha habido una discusión muy interesante el día de hoy, en donde se ha podido advertir que no es tan sencillo como importar una norma de otro país para aplicarlo a nuestra legislación, sino que se tiene que entender el marco constitucional en el que nosotros estamos. En ese sentido, se ha tenido a bien precisar que la UIF será fortalecida, que podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario de la reserva tributaria, siempre y cuando lo haga a través de un juez, no ad hoc, sino un juez competente, y que este juez competente debe dar la prelación correspondiente a este tema para poder atenderlo de la manera más celera posible. Adicionalmente, se ha precisado que la información debe ser compartida hacia la UIF y no desde la UIF a otros organismos. Esto va a permitir a los ciudadanos tener la seguridad de que la información personal es tratada, es analizada solamente por un grupo especializado y un grupo que ha sido validado para estos efectos. ¿El jurado, la OMPE participan de esta información? El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE están facultados a brindar información a la UIF para que ellos puedan hacer
las investigaciones correspondientes y en caso así lo ameriten, como les he señalado, solicitar a los jueces para el levantamiento de la reserva ¿Esto no será tributaria. al revés como lo había propuesto el gobierno? No, porque de hecho acá lo que se está cuidando es el tema o es el derecho fundamental a la intimidad de las personas. ¿El caso de jueces es un juez de turno o es otro tipo? Sí, es un juez penal, se ha precisado que es un juez penal competente, de turno y lo más importante de todo, el juez tiene que darle prelación a estos temas. Esto significa que si llega una solicitud para levantar el secreto bancario o reserva tributaria, no lo deje en la cola, no lo deje esperar, sino que lo atienda inmediatamente. Bueno, son esas las expresiones de Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Se le pregunta sobre la no publicación o prepublicación de los decretos sobre esta materia. En los cuales han querido legislar. Quiero hacer también una precisión al respecto, y es que si nosotros nos hubiéramos quedado única y exclusivamente con el texto que nos enviaron, seguramente la decisión hubiese sido denegar las facultades, porque no se habría cumplido con la especificidad en la materia que exige la Constitución política. El trabajo que se ha hecho ha sido recogiendo la exposición de motivos, pero más importante aún, recogiendo las exposiciones de los ministros, donde ha permitido aclarar qué es lo que querían hacer. Valorando este hecho, valorando que se ha incluido todas estas apreciaciones, estas indicaciones, hemos considerado que la prepublicación no sería vital, en el sentido que ya la población, y esto es un éxito para todos, conoce de los temas que se van a legislar. Mañana se puede incorporar. Son estas entonces las expresiones del presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, haciendo un recuento de lo que ha significado aquí la sesión de la Comisión de Constitución, que dictaminó por 13 votos a favor la aprobación del dictamen en mayoría sobre el pedido de delegación de facultades enviadas por el Ejecutivo al Congreso de la República en materia de seguridad ciudadana, también reactivación económica, agua, infraestructura e igualmente también el tema relativo a la reorganización de Petro Perú. De manera que con esta información regresamos a Estudios Centrales. No se encuentra de acuerdo con la medida, que considera que... Muchas gracias, Eduardo Lindo. Pues hemos escuchado al presidente de la Comisión de Constitución anunciando que se ha alcanzado un acuerdo sobre la base de 20 modificaciones en un predictamen que tenía 161 páginas. Mañana veremos en el Pleno qué cosa es lo que se vota finalmente, porque es el Pleno en el que cuenta. Pero, señor Velázquez, usted nos está explicando cuáles son esos cambios importantes que se han hecho para buscar el consenso. Mañana se van a votar 4 artículos. El resto ya son la parte considerativa del dictamen, pero lo que se va a votar 4. Los primeros artículos ya dijo, lo que mencioné al comienzo, ya se homologó. Las facultades, los 5 ejes temáticos van a tener 90 días de facultades. ¿Está de acuerdo el gobierno? ¿Está de acuerdo la oposición? Segundo, se ha eliminado la prepublicación porque es innecesaria y le cuesta al Estado, ¿cierto? Sí. Y tercero, es que lo que está en discusión es que están pidiendo una especie de rendición de cuenta de las medidas dentro de un año, y eso es innecesario y inconstitucional, porque ellos, aprobado la iniciativa la facultad delegada va a la Comisión de Constitución y la Comisión de Constitución hace un control político, dice si es la materia y es el plazo, pero no puede excederse el Congreso de decirle, ¿sabes qué? Muéstrame resultados en un año. Claro. Señora Forondo, tenemos que hacer una pausa, pero antes, por favor, tiene la palabra Delfín sobre este tema. Quizá mañana se animan a votar a favor. Ahí sí estarán todos los miembros del Frente Amplio mañana. No es cuestión de cambiar de posición de la noche para la mañana. Nosotros, como estábamos conversando mientras escuchamos las declaraciones del congresista que ha sido presidente de la Comisión de Constitución, Torres, sí. Y él, para nosotros no es un tema de forma, nosotros es un tema de fondo. Y si somos cuidadosos en alcanzar nuestras observaciones, que son básicamente principistas en términos de la gestión en el uso de los recursos del Tesoro Público, es no porque queramos ser obstruccionistas, ¿no? Sino porque también hemos vivido procesos políticos en donde nos hemos ido del otro lado. Pienso particularmente que a veces la sociedad peruana es una sociedad muy pendular,
que ¿Y hasta dónde teme usted que nos vayamos ahora? Cuando se dan estos excesos de delegaciones de facultades, hemos tenido problemas muy graves que después han terminado con conflictos, como se dio, por ejemplo, en el caso de Bagua, ¿no? Bueno, en su momento. Bueno, la palabra del fin ha sido esa. Hacemos una pausa, pero tenemos otros temas. Ahora sí, un tema judicial o fiscal que concierne al ex jefe de Estado, Ollanta Humala Tasso. Pero antes, una pausa. Nuestro tercer tema tiene que ver con investigaciones fiscales judiciales, puesto que el abogado del expresidente Ollanta Humala Tasso se presentó hoy ante un fiscal para dar testimonio y pedir que se archive la denuncia que ha sido hecha contra Humala por un ciudadano privado. Señor abogado Javier Velázquez Quesquén, ¿cuál es esta maniobra frente a la Fiscalía? Bueno, este es un mecanismo de defensa. La señora Nadine Heredia viene siendo investigada por el delito de lavado de activos, por recibir recursos de fuente de otro país, de Venezuela, y también de la minería ilegal. Entonces, lo que ha hecho el presidente Humala es llevar al proceso lo que él declaró antes de terminar su periodo. Yo le indiqué a ella que pusiera estas notas en las agendas y le ha pedido al fiscal Juárez que le tome su declaración ya cuando está en vísperas de pronunciarse sobre la responsabilidad, o sea, ya sobre las imputaciones que debe hacerle a la señora Nadine Heredia. Es legítimo, pero no pasa de ser más que una maniobra. ¿Por qué? Porque él pretende, con su mera declaración, pretende desviar el sentido del pronunciamiento del fiscal, que obviamente que responsablemente lo tomará en cuenta, pero no puede cambiar el tema porque hay una serie de pruebas que se han acumulado. Cuando un fiscal, luego de la investigación preparatoria, reúne todos los elementos y lanza una imputación a una persona, es porque ha compulsado todos los elementos probatorios, no es solo una sola declaración. Pero lo que ha hecho el abogado es pedir justamente que se archive la denuncia que había sido formulada por un ciudadano privado. Exactamente. Cuya identidad política no conocemos, quizás alguien sospeche. Pero bueno, mire, en la subcomisión de acusaciones yo tengo como 5 o 8 años y ahí hice una feria, hay un ciudadano que se dedica a denunciar a todos los líderes políticos, qué sé yo, pero para eso está uno, para compulsar el sustento que tiene la denuncia. Y aquí nadie podrá poner en cuestión de que el fiscal Juárez es influenciable políticamente o que tiene una línea de conducta que pueda poner en duda un pronunciamiento que esté ajustado a las pruebas que ha recaudado. Pero esta es una estrategia legítima. Es decir, presentarse a la hora undécima a rendir testimonio. A pedir, quiero rendir, y decir, no es responsabilidad de ella, sino es mía, porque yo le indiqué. Entonces, con eso cree que puede variar el sentido de la acusación. Y yo creo que la acusación no solamente está escoltada en una declaración, sino en varios elementos que ha reportado. Señora Foronda, ¿cómo percibe todo esto? ¿Qué le han dicho algunos camaradas suyos que han estado en el momento de los hechos imputados justamente con el presidente Humala? Porque hay varios miembros, ¿no?, de Frente Amplio que vienen del nacionalismo. Bueno, yo no sé si hayan camaradas que vengan del nacionalismo. ¿Cómo no sabe? ¿Verónica Mendoza no viene de ahí? Verónica Mendoza en su momento fue una de las militantes del nacionalismo, que fue la primera que renunció cuando se comprobó, cuando hubo una matanza en el Cusco de dirigentes, y ella, en función de su gestión parlamentaria, se pronunció para que se investigaran estos hechos. Al no hacerlo, inmediatamente fue la primera persona que renunció a esta traición que fue el proyecto de Ollanta Humala. Bueno, pero sobre el tema Por lo tanto, mismo, no hay ninguna vinculación ni ninguna responsabilidad política. No, yo no he sugerido eso, señora. Discúlpeme si usted ha creído que yo quería sugerir eso. Lo que digo es que quizás ha escuchado usted cosas, le han podido contar quienes estaban con Ollanta Humala y Nadine en el momento de los hechos. Bueno, yo soy militante del Frente Amplio y no del nacionalismo. Sí, yo soy fundadora de Tierra y Libertad, por lo tanto, desconozco totalmente los vínculos que hayan existido en estos procesos de corrupción a los que ha sido involucrado la señora Nadine con la gente del entorno del Partido Nacionalista, donde yo categóricamente rechazo. Ningún miembro del Frente Amplio ha estado involucrado ni antes ni después. Bueno, ¿y qué cosa diría usted a jóvenes militantes que no conozcan el tema y escuchan que el abogado del expresidente ha ido donde el fiscal? ¿Qué punto de vista político tendría usted
para explicar qué está sucediendo con esa investigación fiscal? Yo coincido plenamente con el análisis jurídico que ha hecho el congresista Velázquez Quesquén, y que para mí también no solamente es un efecto jurídico, sino un efecto político de distraer, ¿no? De generar nuevas pruebas para distraer responsabilidades que tienen que ser esclarecidas, y si resulta responsable tiene que ser juzgada y sentenciada, porque son delitos que no se pueden obviar por más primera dama que haya sido. ¿Cuáles Si tiene son una esos responsabilidad delitos? ¿Cuáles jurídica, son los delitos que están en si juego? tiene una responsabilidad jurídica, lo tendría que determinar el propio fiscal. Si han tenido responsabilidad en temas de malos manejos de fondos dentro del Tesoro Público, lo tendrá que responsabilizar el Poder Judicial. A mí no me corresponde aportar o decir, colocarme como juez. Lo que sí yo digo es que sí, nadie en este país puede estar exento de un proceso en el cual haya involucramiento de actos de corrupción desde el Estado. Pero no estamos y eso viendo tiene que ser con este tema juzgado es con la señora... a la campaña electoral. Lo que se está viendo de momento, hay denuncias políticas en el sentido de lo que usted dice, pero lo que el fiscal está investigando es si hubo o no dinero no declarado que entró para la campaña electoral del Partido Nacionalista. Los militantes del Partido Nacionalista tendrán que responder en su momento a partir de cómo se han dado estos procesos. Yo desconozco, porque como le vuelvo a repetir, no soy ni militante ni ningún integrante del Frente Amplio. Y sospechas ya sabemos que no suele tener usted sobre nada, ¿no? Sospechas no. Yo lo que tengo es, me baso mis argumentos sobre evidencias. De acuerdo, muy bien. Bueno, hacemos una pausa entonces para ir a otro tema mucho más evidente y diáfano, que es una elección por amplia mayoría que tuvo lugar en el Congreso. Nos dirá por quién votó usted, y a usted no le preguntamos, porque es una compañera de su bancada, Luciana León, quien ha sido elegida vicepresidenta de nuestro Congreso en reemplazo de otro aprista, Elías Rodríguez, que no asistió a la sesión. Pausa primero y luego vamos con la elección de una tercera mujer en la Junta Directiva del Congreso de la República. Se impuso el mate. Tenemos dos temas todavía pendientes y pocos minutos. El primero es, ya lo avanzamos, elección como vicepresidenta, tercera vicepresidenta de Luciana León. Reacciones primero de un camarada del APRA, señor Velázquez. Bueno, ante la renuncia de Elías Rodríguez, la presidenta Luz Salgado pidió de que ese reemplazo sea por otro parlamentario del APRA. Nosotros estamos promocionando a los jóvenes. Luciana es una persona que es joven, pero tiene mucha experiencia. Es su tercer periodo y está presidiendo la Comisión de Defensa. Hija y nieta de apristas, hija y nieta de antiguos parlamentarios. Ahora, obtuvo 101 votos. Usted creo que no tiene 101 en el Parlamento, ¿no? Son un poco menos que eso. No, inclusive... Esos votos que han obtenido más allá de su bancada. Ha sido la generosidad de algunos miembros de Frente Amplio. Incluso Frente Amplio. Y de Acción Popular. Hemos visto que han habido 12 votos en blanco, que también ha sido parte del grupo de Frente Amplio. También. Y 5 en contra. 5 en contra. Ahí sospechamos de dónde vienen, ¿eh? Sí. Si es que me permite la sospecha la señora Foronda. ¿eh? Ha sido un poco ya desapasionada de la carga política partidaria esta elección, y por eso ha sacado 101 votos, Luciana. 101 votos, ¿no? ¿Usted simpatiza con que una mujer haya llegado, y una mujer que estaba presidiendo la Comisión de Defensa y Orden Interno? Él ha convocado a los almirantes, a los generales. Yo lo que admiro es no solamente la juventud, sino el hecho de que una joven con capacidad como la congresista tenga esa oportunidad, y le deseo la mejor de las suertes. He ido a saludarla Me alegra. y a felicitarla, porque nosotros no tenemos moros con trinchetes, podemos diferenciar, pero somos muy respetuosos de las decisiones. Me alegro y por que lo haga tanto, esos elogios. y por lo Inteligente tanto, y tenaz. Porque hay otros es muy inteligente y muy tenaz. Porque otros que le han hecho elogios sobre otras virtudes, me parece. Bueno, yo no... Sí. Ahí sí no opino. Pero se sonríe. El asunto es que me parece que hay un desafío muy grande dentro del Congreso de la República por tener y generar también otro tipo de institucionalidad de imagen. Y creo que hay un clima interesante para llevar adelante este proceso. Ya había habido un acuerdo político previo, simplemente se ha sentenciado ese acuerdo, y nosotros no podemos ser mezquinos aun cuando no hayamos votado a favor, o se haya votado en contra, o se hayan habido abstenciones, de no reconocer una decisión del propio Congreso.
¿Conoce usted, señor Velázquez, que en otras dinastías parlamentarias apristas? Porque es 3 generaciones seguidas, por voto popular, ¿eh? Que estén en el Parlamento. 3 generaciones sucesivas. ¿Conoce alguien en APRA ya? Sí, pero no de los que estén en el Parlamento. No. Por ejemplo, César Sumaeta fue 6 veces parlamentario. No, digo dinastías, que abuelo, hijo y nieta. Como ella lo dijo, que estaba ocupando... Porque ella rindió homenaje a su abuelo. A su abuelo, que fue diputado. Su padre también fue poco diputado. más, y ya llegamos a la época de Grau también, ¿eh? Creo que eso no recuerdo otra que no sea... algún historiador del APRA, señor Ballena, no recuerdo. Que nos diga si hay otra dinastía de 3 generaciones en el APRA. 2 conocíamos, pero 3 no. Tenemos que terminar con un último tema que es menos estimulante que la elección de una mujer, que es la puesta en la cárcel de una persona que hasta esta mañana era gobernador regional de su región, señora Foronda Ancash. Cuéntenos cómo un hombre cuya prisión, disculpe usted, podíamos sospechar, si es que me permite la sospecha, era obvia, ¿por qué el pueblo ancashino votó por él? Porque yo creo que la población de Ancash vino de un proceso de corrupción institucionalizada y un crimen y de una organización criminal que por mucho tiempo se mantuvo con el gobierno de César Álvarez, ¿no? Con el sicariato desde el propio gobierno regional. No, evidentemente el señor Waldo Ríos ha tenido apoyo en la zona de la sierra y en un sector de la costa de Ancash a partir de promesas que se compraron con ilusión algunas personas, ¿no? Que iba a dar 500 soles a cada persona, además sabiendo que era inviable, ¿no? Sí. Y es que son cosas que yo, la verdad, no tendría una respuesta exacta porque... Le rogamos que haga un esfuerzo y que en algún momento nos explique. Una respuesta exacta porque no solamente se trata de Ancash, sino se trata del país. Porque si uno mira también Hilo y mira que un presidente del gobierno regional reconozca públicamente un gobernador que ha robado y no importa que él, con el dinero del diezmo haya hecho obras y haya sido elegido, tampoco se explica. Terrible. Pero acá entonces, hay 2 gobernadores sucesivos presos, señora. Hay como un sentido común que no siempre es el mejor de los sentidos en este caso, de haber avalado procesos de corrupción que han estado enquistados y para mí era la continuidad de más de lo mismo. Recuerden que el señor Waldo, igual que el señor César Álvarez, es la explicación que yo encuentro, venían de las filas del fujimorismo, los dos, y han estado trabajando en algún momento en alianza. Waldo Ríos creo que fue congresista. Además no fue la persona que recibió los $20,000. Recibió los $20,000 públicamente. Plata, ¿no? Sí. ¿Por Dios y por la plata fue él? No, se fue el extinto. Pero él sí fue el que recibió el dinero de Montesinos. Bueno, públicamente. En fin. Entonces, por allí, este vínculo se ha mantenido. Yo creo que el movimiento de Álvarez estableció una relación también con el movimiento de Waldo y muchos funcionarios que estaban en el gobierno regional son los mismos de la época de Álvarez. Nos hace falta desmontar ese proceso. Me permito, no sé si que puedo permitirme recordar a un gran dirigente del APRA, Armando Villanueva, que dijo, esos no tienen biografía, sino prontuario. ¿Se acuerda usted que Armando Villanueva dijo eso alguna vez? Fíjate, y es recurrente lo que ha hecho la congresista que más conoce la realidad de Ancash, pero todo lo hemos visto de afuera y eso de verdad fue ya el epílogo de un hecho de corrupción sistematizado. Pero quiero decir lo siguiente, Waldo Ríos, este tipo de autoridades no pueden volver a generar zozobra, porque aquí, es cierto, se ha ido preso, pero nuevamente se paraliza el desarrollo de un pueblo porque tienen que entrar nuevos funcionarios, nuevos gerentes. Entonces, en las facultades delegadas que les estamos otorgando, en materia de lucha anticorrupción, lo que les estamos dando facultades para que puedan legislar de que aquellos que son condenados por delitos dolosos en agravio del Estado no pueden ser candidatos. Porque no solamente porque están descalificados moralmente, sino por el enorme daño. Ancash no se recupera porque mira el tránsito. Hace 1 año y medio tuvo un presidente regional, ahora tiene otro. 4 años. Pobre región. Y no solamente eso, sino porque nosotros somos convencidos de que debe de haber muerte civil a los corruptos. Vengan de donde vengan, sean de los partidos, con el perdón, tradicionales o de los nuevos. Porque hemos tenido actos de corrupción muy dolorosos también, no solo en Ancash, sino a nivel nacional, ¿no? Y estos actos de corrupción no deberían ningún gobernador, ningún funcionario público que tenga una sentencia o que haya sido procesado, siquiera postular
a volver a ser candidato. Ojalá que así sea. Y esa es una de las leyes que como Frente Amplio nosotros estamos promoviendo. La muerte civil a los corruptos y que no prescriba los delitos de corrupción. Si se hubiera dado esa ley, este señor no fuera presidente regional, porque no hay que olvidar que a él lo condenan y aún así la gente vota por él y debió pagar la reparación civil y no se sabe el cómo origen reunió la plata del millón de soles que pagó la reparación civil. Que quedó lo de César Álvarez. También. En todo caso son las 8 de la noche. Muchas gracias por su presencia acá y los libero rápidamente para que se reposen y que mañana estén inspirados en una sesión crucial a las 9 de la mañana, porque mañana es el día, el mero, como dicen en México, en que se votará o no facultades delegadas. Que gane el país. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Buenas noches y buena sesión mañana a las 9 de la mañana. Con ustedes será mañana a las 7 de la noche en una nueva versión de las 5 de las 7. Buenas noches.